día tras día, ¿no? Vamos conociendo cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas, ¿sí? Después de la conversión, ¿sí? En la nueva vida que Él quiere darnos, cómo quiere transformarnos en sus hijos, ¿sí? Cómo Él nos da este poder para poder ser transformados, ¿no? Por Él. Y muchas veces, miren, nosotros como seres humanos nos complicamos la existencia, ¿ya? Incluso complicamos lo que Dios, con ejemplos sencillos, con parábolas y imágenes sencillas, Él nos quería enseñar, ¿sí? Le buscamos, ¿no?, otra pata al gato más cuando no hay, o sea, ¿sí? Una forma de decirlo, ¿no?, tal vez un poco vulgar, pero es que complicamos aquello, ¿sí? Ahora miren, continuando en esto, en este estudio y meditación de la palabra de Dios, ¿sí? Este 5 de mayo, ya, nos lleva por título, perdonados como nosotros perdonamos. ¿Cómo es esto, no? Perdonados como nosotros perdonamos, ¿sí? Antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Mateo, vamos a orar allí para que Dios nos dirija en este estudio y podamos entender, ¿sí?, siempre, así cada día su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu infinito amor, Señor. Gracias por acompañarnos y guiarnos, Señor, en cada momento. Perdona, Señor, mis faltas, nuestras faltas, Señor, ante ti. Líbranos, Señor, del mal, te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en tus caminos, poder hacer tu voluntad, Señor, y encontrar la paz y el gozo, Señor, de servirte a ti, Señor. Y así, Señor, llegar a ser hijos e hijas, Señor, tuyos. Te lo pedimos esto. Ilumina nuestras mentes, Señor, con tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bien. Entonces, el día de hoy, Mateo capítulo 7, el versículo 2 nos comienza diciendo lo siguiente. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, se os medirá. ¿Sí? Este también es un texto, ¿no?, que necesitamos nosotros llegar a entender qué nos está diciendo allí. Y también igualmente es necesario leer aquello que está diciendo allí Cristo, ¿no?, completamente. ¿Ya? Entonces dice, pero aquí centrándonos en el texto simplemente, ¿no? Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, ¿ya? Y con la medida con que medís, se os medirá. Bien, dice, enseña a Jesús que podemos recibir el perdón de Dios solamente así como nosotros perdonamos a los otros. Este es el punto que estaba presentando ya algo en la primera, ¿no? En la fecha 2, ¿sí? Entonces, miren, Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios, del Padre, ¿sí? Solamente así como nosotros perdonamos a los otros, para que seamos sanados. Ahora, es el amor de Dios lo que nos atrae a Él, eso también lo hemos visto ya. Hemos escuchado, hemos estudiado ese punto, ¿no? Y ese amor no puede tocar nuestros corazones sin despertar el amor a nuestros hermanos, ¿sí? O sea, cuando tú recibes el perdón y eres atraído por el amor que Dios, ¿no?, está mostrándote a ti, eres atraído por su amor hacia Él y te arrepientes, comienzas tu pecado, ¿no?, y tú recibes ese perdón y esa gracia de Dios, ¿sí? Cuando eso sucede, ¿qué pasa? En ti también despierta el amor por tu prójimo, ¿sí? Y sientes la necesidad de llevar a tu prójimo a la salvación que tú has encontrado. Si tú no sientes esto, pregúntate por qué, ¿sí? Pregúntate por qué. Y hace la pregunta que hicimos el día anterior, ¿no? ¿Soy cristiano? ¿Estoy habitando en Cristo realmente? ¿Sí? ¿Ha despertado en mí el amor por salvar a mi prójimo, por llevarlo a la salvación? Porque eso es lo que hace el amor de Dios en ti. Esa es la obra que Dios hace en nosotros, ¿sí? Cuando Dios realmente está obrando en nosotros, pues nosotros despierta ese amor. ¿Por qué? Porque estamos unidos y ligados a ese amor divino, ¿sí? Y no importa lo que nos hayan hecho, incluso, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice aquí? El que no perdona, escuchen bien esto, el que no perdona,
obstruye el mismo conducto por el cual solamente puede recibir la misericordia de Dios. ¿Sí? Si tú no perdonas, ¿cómo pretendes recibir perdón? Si tú no estás comprendiendo lo que es perdón, porque no estás dando perdón a otro, entonces ¿cómo puedes recibir perdón? ¿Sí? No debemos pensar que a menos que aquellos que nos han hecho daño confiesen su culpa, tenemos razón en no perdonarlos. ¿Sí? O sea, no debemos pensar nosotros que si esta otra persona, digamos, no confiesa su culpa y no admite que me ha hecho mal, entonces yo hasta que él no haga eso no lo voy a perdonar. Mm. O sea, mira, Dios ya te perdonó sin que tú le hayas pedido perdón. ¿Sí? En la muerte de Cristo. En el anuncio incluso de que Él vendría como Salvador para la raza humana. Dios ya había perdonado al hombre. Si no fuese así, entonces, ¿ustedes creen que Adán hubiera estado vivo? ¿No? Entonces, mire, o que la raza humana hubiera continuado después del diluvio. ¿Mm? Entonces, Dios siempre ha perdonado, ofrecido su perdón antes de que tú le pidas perdón. Entonces, si Dios ofrece su perdón antes de que tú le pidas perdón, ¿por qué tú tienes que esperar a que el otro confiese lo que te ha hecho mal y venga a ser arrepentido ahí, ¿no? Y de rodillas ante ti, porque eso es lo que quiere, ¿verdad? Un ser humano, que venga el otro de rodillas, que se hinque, que se arrastre, no pida ante perdón, ¿ya? Y tú no lo vas a perdonar hasta que pase eso. Entonces, y peor te da un cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo tú puedes alegar, ¿ya? Que has recibido el perdón de Dios si en ti no hay amor, no hay ese perdón? ¿Sí? Entonces, sin duda, dice, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo para los que han pecado contra nosotros. Confiesen o no sus faltas. ¿Sí? O sea, si él admite que me ha hecho daño, yo claramente ya le he perdonado. Ahora, si nunca lo admite, igual debo perdonarlo. Pero como dijimos anteriormente, si tú cargas ese resentimiento y ese odio, te va a enfermar la mente, te va a enfermar el cuerpo. Pero yo no te digo que lo hagas, no por salvarte de eso, sino que lo hagas ¿por qué? Por Dios. ¿Sí? Porque realmente, o sea, ahí te vas a dar cuenta si tú realmente estás siendo transformado por Dios o le estás impidiendo a Él eso. Porque la obra que Dios quiere hacer en ti, Él no la va a hacer, o sea, arbitrariamente a tu decisión, ¿ya? Sino conforme a y tus actos revelan pues tus decisiones, ¿sí? Porque tú puedes decir una cosa, pero con tu acto muestras otra. Entonces, tu acto está mostrando lo que realmente hay en tu corazón. Por eso Cristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, ¿ya? Del ser humano. Entonces, si tu acto muestra una cosa distinta a lo que tú dices, entonces, ¿por qué no? Porque tú realmente no estás permitiendo que Dios esté orando en ti, ¿sí? No le estás permitiendo. Entonces, por eso nosotros, por eso digo, ahí te vas a dar cuenta tú, si estás o no estás permitiendo aquella obra en tu corazón, ¿sí? Y con eso el Espíritu Santo te está advirtiendo de que pues debes realmente acercarte, debes realmente arrepentirte, sí, también tú, ¿sí? Y es que debes permitirle obrar en ti, ¿ya? Ahora, nada puede justificar ese un espíritu no perdonador. ¿Por qué? Porque el perdón viene de Dios. Y aquel que no perdona, pues, ¿de dónde viene eso? ¿Sí? ¿Quién es el resentido? Dios no, Satanás. ¿Mm? Ahora, el que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios, y eso es lo que hemos dicho hace un momento, ¿verdad? Entonces, el que no es misericordioso entonces está mostrando hacia los demás porque en su acto está mostrando, ¿ya? Porque por palabra puede decir toda cosa y eso es fácil, ¿verdad? Pero en su acto está mostrando que él no está participando de la gracia perdonadora de Dios. ¿Por qué? Porque en él no hay perdón tampoco, no está obrando aquello. ¿Sí? Entonces, en el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón del amor infinito. Y entonces
al hacer eso se une, ¿sí? Y da ese mismo perdón que Dios da. Sea o no sea que se haya confesado a la otra persona, ¿sí? Ofrece ese perdón. Entonces, no somos perdonados porque perdonamos. También aquí igualmente no nos vayamos a ese punto, ¿no? Sino cómo perdonamos, ¿ya? O sea, eh, ¿qué quiere decir esto, verdad? A veces es complicado, ¿no? Las palabras, ¿no? Hay que saberlas explicar, ¿sí? Mire, no somos perdonados porque perdonamos, simplemente por el acto de decir, ya te perdono, sino cómo perdonamos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente lo perdones, pues, ¿sí? Que realmente lo perdones. Por eso Santiago decía, ¿no? Confesaos los unos a los otros vuestros pecados y orad unos por otros, ¿sí? Y para orar uno con el otro, tú tienes que orar ¿cómo? Abrázate con él, ¿sí? Si tú logras hacer eso, está obrando realmente el perdón en ti, ¿sí? Está obrando realmente la gracia de Dios en ti. Y más aún todavía si hay realmente eh, un momento, ¿no? Allí, ¿sí? De un real arrepentimiento. Por eso, no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. ¿Sí? Y así seremos sanados también, ¿no? Entonces, la base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Esa es la base de todo perdón, porque Dios nos amó sin que lo merezcamos. Entonces tú debes perdonar aunque Él no lo merezca, ¿sí? Aunque tal vez ni se arrepienta, aunque tal vez ni siquiera quiera ni orar contigo después de eso. Pero tú ya has hecho, porque has recibido el llamado de Dios y lo has hecho. Sí, por eso dice aquí, pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. ¿Sí? Ahora, si yo voy a la iglesia, soy un líder, ¿sí? Y muchas otras cosas, ¿sí? Pero no he perdonado a mi hermano, ¿sí? Al otro anciano, ¿sí? De la iglesia, o al pastor tal vez. Entonces, eso quiere decir que yo no estoy permitiendo que el amor de Dios me transforme. Y eso va a traer en mí que muchos problemas, incluso de salud, ¿sí? Por eso, nosotros debemos recibir el amor de Dios y luego compartir ese amor de Dios y así estaremos todo el tiempo siendo transformados, purificados. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, Cristo dice, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os volverán a medir. ¿Sí? Está hablando de perdón. ¿Mm? Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Aprender a perdonar como Dios lo hizo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Relacionarnos con Dios, tener una vida íntima con Dios, ¿sí? Una nueva vida, dejar que Él obre en nosotros, ¿sí? Dejar que, o sea, hacer que muera el orgullo, dejar que Dios mate nuestro orgullo, ¿sí? Obedeciendo lo que Él dice. Y eso implica que, o sea, por eso implica, o sea, ir y abrazarme con ese mi hermano, ¿sí? Llorar con él, incluso si eso se da, ¿ya? Y orar allí y así estar obedeciendo a Dios. ¿Y qué va a hacer? Dios va, al tú obedecer eso, Dios va a obrar allí, va a quebrantar tu orgullo y va a morir esa parte del orgullo, ¿sí? Y va a continuar haciendo esa obra en ti. O sea, no, por eso, a veces digo, complicamos mucho, ¿sí? Hay muchos a veces que complican las cosas, ¿ya? En vez de explicarlo de la manera sencilla como está en la palabra de Dios, ¿sí? Incluso en estas citas, ¿no? Inspiradas por Dios, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, ¿sí? Nosotros, así como somos perdonados, también debemos perdonar a los demás. Y allí sabremos si Dios está obrando en mí, si le estoy permitiendo obrar en mí o no. Si estoy siendo preparado para ir al cielo y para habitar la presencia de Dios o no.
¿sí? E incluso ahí se podrá distinguir, ¿no?, entre quienes son hijos de Dios y quienes no son hijos de Dios. Por eso Cristo, cuando viene, ahí ambos se presentan, ¿no? Bueno, uno se presenta como sus siervos y otros allí también están como sus siervos, pero solamente reconoce a un grupo, no al otro. Y ahí es donde debes preguntarte por qué. Y tú debes preguntarte, ¿yo en cuál grupo estaré ahora? ¿Y en cuál grupo quiero estar cuando Cristo venga? ¿Sí? Entonces, permite que Dios obre en ti. Camina con Él. Entrégate a Él. Tú y yo lo necesitamos. ¿Sí? Lo necesitamos. El mundo lo necesita. ¿Sí? Oigamos la voz de Dios que nos llama hoy. Y no endurezcamos nuestro corazón. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.